Buenos días a todos. Si hay una revolución en el campo de la tecnología y de las comunicaciones que puede cambiar todo como lo conocemos hasta ahora, esa es la tecnología 5G, esta quinta generación de redes móviles que está a punto de transformar el mundo de las telecomunicaciones y, entre otras, sus promesas son esa mayor velocidad, esa menor latencia y esa posibilidad de que más y más objetos inteligentes estén conectados al mismo tiempo. Nos va a permitir navegar 100 veces más rápido que el actual 4G, reducir la latencia por debajo de los 10 milisegundos y multiplicar por 100 la cantidad de objetos que se pueden conectar. Esto va a tener muchas consecuencias a todos los niveles. Las que más se conocen, bueno, pues se asocian al ámbito del usuario, ¿no? Pero hay muchas más oportunidades de hiperconectividad más allá del smartphone. De hecho, las empresas van a poder aprovechar todas las ventajas y beneficios, tanto los conocidos como los no tan conocidos. Y como toda tecnología o herramienta, además de sus beneficios, también es necesario conocer y tener en cuenta algunos posibles riesgos que puede traer consigo también. Las instituciones y los expertos en seguridad han advertido de que el 5G también supondrá un nuevo desafío para la seguridad digital de la sociedad y de las organizaciones. Aún queda tiempo para que se consolide esta tecnología y que sea una realidad, pero lo va a ser. Y por eso nos encontramos en el mejor momento para tratar todos estos temas y para ponernos manos a la obra, para trabajar en ellos y prevenir esos posibles riesgos de una implementación inadecuada. Sobre estos temas y muchos otros son los que vamos a tratar con los expertos de este webinar que me acompañan y que pasamos a saludar ya. Enrique Martín, ¿cómo estás? Responsable de Desarrollo de Negocio e Innovación para Empresas de Samsung. Buenos días. Hola, buenos días, Mónica y toda la audiencia. Encantado de estar con vosotros. Un placer, muchas gracias, bienvenido. Y Pablo García Pérez, Manager Systems Engineering Service Providers de Fortinet. Buenos días, Pablo. Buenos días. Muchas gracias a NetMedia y a ti por organizar y por hacer posible esto. Y bueno, pues encantado, como comentaba Enrique, de estar aquí con todos vosotros, pudiendo compartir este momento sobre algo tan interesante y apasionante como las redes 5G. Que sí, lo es. Gracias a vosotros porque yo sé que nuestra audiencia está deseando conocer vuestra visión, vuestro punto de vista muy interesante desde vuestras respectivas empresas de este panorama de 5G presente y sobre todo futuro, ¿no? En todos estos ámbitos que hemos comentado y otros que vamos a ir añadiendo. Bueno, para entrar en materia y para ponernos en contexto también, ya hemos conocido, hemos mencionado algunas de esas ventajas que puede ofrecer esta quinta generación móvil, pero si hablamos de la tecnología que lo está haciendo posible, quizás no lo conozcamos tanto, ¿no? ¿Cómo es esa tecnología, Enrique, que está haciendo realidad esa quinta generación de conectividad móvil? Bueno, la tecnología al fin y al cabo es una evolución de 4G, ¿no? Normalmente la evolución de la red de comunicaciones van mejorando las capacidades y de repente en cuanto se cambia la G, ¿no? Se cambia el número en la G, ¿no? De 2G, 3G, 4G, 5G. Y esta última 5G, básicamente, lo que nos permite, pues hay una serie de tecnologías interesantes, como por ejemplo las ondas milimétricas, ¿no? Que nos permiten eso, ¿vale? Y por no entrar mucho en detalles. Si normalmente trabajamos con unas frecuencias, lo que hacemos es cambiar a otras frecuencias que nos permiten más capacidad. Por poneros un ejemplo, es como si vas por una carretera que tiene unos carriles de 20 metros, digámoslo así, por no hablar por frecuencias de 20 megahercios, y cambias a carriles donde tienes 5 carriles, no de 20, 5 carriles de 20, con lo cual, imaginaros que la información que queréis transmitir es un coche por una carretera que tiene 5 veces más carriles, pues puede haber 5 veces más velocidad, ¿no? Esa es una de las tecnologías. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos esa tecnología? Pues que al final, cuando tienes más ancho de banda, la penetración, digamos, de las ondas es menor, ¿vale? Con lo cual hay otra tecnología que se llama Small Cell que te permite, pues, poder tener antenas y tener más antenas que te permitan esa cobertura que se pueda mantener en todos los lugares, ¿no? Si además la unimos con otra tecnología, por deciros el nombre, que es MIMO masivo, que básicamente, porque tengáis una idea, es que si una antena antes tenía capacidad para poner 12 módulos de antena, ahora tiene 100, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando pones 100? Pues todas las 100 antenas radiando puede tener interferencias, ¿no? Que la interferencia, como sabéis, en radio es uno de los problemas que puede tener importante. Si cambias a su vez con una tecnología que se llama beamforming, la forma en la que se da cobertura a alguien, ¿no?
imaginaros cómo se da cobertura ahora, ¿no? Una antena es como una bombilla. Entonces, si la bombilla está enfocando así, todo lo que está allí da bombilla, ¿no? ¿Y qué haces? Meter caña a la bombilla. Si quieres dar más, pues pones una de 100 vatios, ¿no? Para que tenga más luz, más potencia. Das más potencia a la antena para que puedas tener más cobertura. ¿Qué ocurre? Pues claro, si es como el que mucho abarca, poca pibeta, ¿no? Si vas dando mucha potencia, pues al final lo que haces es que no puedas tener mucha velocidad. Pero imaginaos si esta bombilla la cambiamos por linternas que enfocamos al usuario y le damos la velocidad que necesita ese usuario, ¿no? Eso hace que se produzca otra vez un incremento importante, de manera que no tenemos antenas que radian a todo el mundo, radian al que está utilizándola y le dan mucho foco. Es como enfocar, ¿no? Poner un foco para iluminar algo, ¿no? Pues enfocas con el foco y la tecnología permite que se multiplique por 4 la capacidad, ¿no? Si tenemos unas carreteras con 5 carriles y velocidad y con esta técnica podemos dar capacidad, hace que se multiplique la velocidad por 20, ¿no? Eso serían un poco las tecnologías, hay otras cuantas que iremos comentando, pero esas serían un poco las que hacen que esa fórmula de la antena a la radio, cómo se gestionan, cambien en esta nueva tecnología de 5G. Esa velocidad que hemos hablado que proporciona el 5G, bueno, sin duda es una de las características que más suele mencionarse y subrayarse a la hora de hablar de la tecnología, pero va más allá, ¿no? Como estamos comentando. De hecho, hay otras incluso que pueden marcar más la diferencia, como es, por ejemplo, la latencia o que puede tener más aplicaciones. ¿Qué opináis sobre esto, Pablo? Pues sí, ciertamente. A ver, la latencia siempre ha sido algo importante, ¿no? Algo crítico, en especial en servicios muy críticos, como puede ser servicios de tipo carrier, telco, ¿no? Servicios en el que de tiempo real. Pero con la llegada de 5G y los nuevos servicios que abre, que se permiten gracias a estas nuevas velocidades, a estas nuevas tecnologías que estabais comentando, bueno, pues estamos hablando de servicios como coches conectados, coches automáticos, smart cities, cirugía a distancia, realidad aumentada. Imaginaos en todos esos servicios que la latencia no sea la adecuada, ¿no? Imaginaos las consecuencias terribles que podría tener, por ejemplo, en un coche conectado, si la latencia es excesiva y las instrucciones de control o las instrucciones que puedan llegar no llegan en el momento adecuado, o más en una cirugía a distancia, ¿no? Lo que nos estamos jugando. Por tanto, la latencia se convierte en algo absolutamente crítico, ¿no? Algo que ya era importante, con la llegada del 5G su importancia crece de forma absolutamente exponencial. Y esto abre un desafío muy interesante desde el punto de vista que nosotros vemos más, ¿no? Tocamos más, que es la seguridad, ¿no? Nosotros, como compañía focalizada en la seguridad, las soluciones de seguridad tienen que adaptarse para que la latencia que ofrece la seguridad no interfiera o no perjudique ni penalice estas necesidades de latencia tan bajas que tiene el 5G, ¿no? Y para ello hay que cubrir dos aspectos fundamentales. En las soluciones hardware o soluciones basadas en appliance, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar procesadores específicos que permitan ofrecer esas latencias que nos ofrezcan la posibilidad de integrar soluciones de seguridad en los entornos 5G, en los entornos de protección del 5G, sin penalizar de ninguna manera la latencia que se necesita para que estos servicios se den de la forma adecuada, ¿no? Es decir, hemos desarrollado arquitecturas específicas, procesadores específicos para el mundo de los servicios, todo el mundo telco carrier, pero en especial las nuevas infraestructuras, las nuevas necesidades de servicios 5G. Y lo mismo en la virtualización. Recordemos que 5G trae los paradigmas de virtualización, distribución. Estas características hacen que la virtualización tengamos también que ocuparnos de que el rendimiento y la latencia que den sean las adecuadas, ¿no? Para este mundo en el que la latencia, si antes lo era, ahora es sin duda muchísimo más importante. Sin duda necesitamos esa inmediatez que estabas diciendo para todas las aplicaciones que mencionabas, ¿no? Recuerdo, por cierto, para todos los que nos están viendo en directo, que pueden enviarnos sus preguntas a través de la aplicación y nosotros las iremos recibiendo y las vamos a ir trasladando a los ponentes, a Enrique y a Pablo, al final de estos temas que vamos a tratar. Y bueno, Enrique, ¿qué opinas tú de esta latencia? ¿Qué otras aplicaciones o qué deben tener en cuenta también las empresas en que lo pueden aplicar? Pues fijaros, un poco el término de latencia es pues el retardo que se produce en las comunicaciones, ¿no? Por poneros un ejemplo que seguro que todos conocéis, ¿no? Pues el oído humano, si tú hablas en esta conversación, es capaz de ofrecer retardos. Imaginaos que yo estoy con los cascos y hablo y cojo el retorno en el oído, puede soportar 10 milisegundos, ¿vale? No sé si habéis visto el programa El Hormiguero.
hay una cosa que llaman el idiotizador, que lo que te hacen es coger tu voz, ponerte en unos cascos retardado más de 15 milisegundos. Y veis un poco cómo la gente habla, ¿no? Porque realmente ese es el impacto de la latencia. La latencia, si tú estás manteniendo una conversación, por ejemplo, seguramente todos ahora durante la cuarentena habéis hecho llamadas con vuestros amigos, donde alguno estaría con el móvil y ya se ha producido el curioso efecto de tú quieres hablar, pero ya está hablando otro y al final os tenéis que poner de acuerdo y normalmente montáis un moderador para decir tú te encargas de moderar. ¿Por qué? Porque hay retardo, ¿no? Fijaros un poco las fuentes de retardo. La fuente de retardo, la telefonía móvil, en una conversación, por ejemplo, pues en esto, desde el origen, desde el usuario, desde vuestro móvil, desde vuestro smartphone Samsung, ¿vale? Hasta el servidor de Fortinet, ¿no? ¿Qué cosas hay entre medias, no? Pues está desde el móvil, la red radio. Para que es una idea de magnitudes, la red radio está en el orden de 20 milisegundos el retardo que mete, con 4G, ¿vale? Luego la distancia, pues es la distancia. Si el servidor de Fortinet está aquí, pues no es lo mismo que si está en Nueva York, ¿no? Porque al final hay una latencia que es el tiempo que tarda en propagarse, ¿no? Que ahí hemos tocado con el límite, salvo que tengáis un halcón milenario o es la velocidad de la luz, ¿no? Si tenéis el halcón milenario y pasáis a hiper, pasáis a velocidad más allá de la luz, pues podéis reducirla, ¿no? Pero si no, tienes la distancia de dónde está el servidor, ¿no? Y por otro lado está la distancia del procesamiento, ¿no? Los servidores de Fortinet, el tiempo que tardan en procesarlo, ¿no? Como decía Pablo, pues están trabajando en que ese procesado sea muy rápido. Si conjuntas las tres cosas, haces que el retardo de la solución sea mucho menor y habilitas un montón de elementos. Por poneros en concreto, esos 20 milisegundos de 3G, de 4G, perdón, en 5G se están hablando de órdenes de 1-2 milisegundos. Fijaros la reducción que se hace, ¿no? Imaginaros entonces la cantidad de aplicaciones que se pueden empezar a trabajar, ¿no? Como alguna de las que comentaba Pablo, ¿no? Que un coche tarde menos en avisar al coche de atrás que ha frenado que él viéndolo. Porque al final, fijaros que cada vez que parpadeamos, tardamos 300 milisegundos en un parpadeo. O sea, esto son 300 milisegundos. Y estamos hablando que 3G va a avisar al coche de atrás, mientras yo parpadeo y el tiempo que perdí en parpadear y no he visto la señal roja del coche, ya ha avisado el coche atrás 300 veces. ¿Vale? Ese es un poco el tipo de cosas que nos esperan reduciendo los retardos, ¿no? O sea, y ahora hablaremos seguramente de estas capacidades o estas posibilidades que tenemos, ¿no? Sin duda todo esto que estáis comentando tiene como consecuencia el impulso de otras tecnologías y de otras tendencias, como ya habéis mencionado, que es este Internet de las cosas, ese coche conectado que mencionabas, Pablo, y todas esas aplicaciones que decías también, Enrique. De hecho, bueno, pues todos los analistas coinciden que el 5G será precisamente el impulso definitivo de ese Internet de las cosas y otras tecnologías como el Edge Computing. Pablo, ¿qué opinas y qué podremos ver más allá de ese coche conectado, que es verdad que es uno de los ejemplos más interesantes, a nivel de las empresas, organizaciones, cómo lo podrán aprovechar? Pues es que al final ocurre un poco lo que decíamos, ¿no? Un camino que ya estábamos iniciando, ¿no? Que es ese aumento de la conectividad, de la hiperconectividad, como estábamos hablando al principio, ¿no? Con la llegada de 5G nos ofrece unas posibilidades extraordinarias, ¿no? Porque al final este aumento de ancho de banda, esta reducción de la latencia, lo que permite es que muchísimos más dispositivos estén conectados y accedan a un mayor número de servicios, a un montón de servicios que antes o no se podían prestar o se podían prestar de forma muy reducida, ¿no? Hablábamos eso de coches conectados, pero también estamos hablando, por ejemplo, de smart cities, ciudades inteligentes. Estamos hablando de nuevos servicios web, de nuevos servicios y con además una puntualización muy importante, servicios focalizados y dirigidos a cada cliente, ¿vale? Uno de los paradigmas que aporta y que permite 5G es las capacidades de personalizar mucho los servicios que dirigimos a cada cliente, algo que siempre se ha intentado hacer, pero que cada vez se puede hacer más, ¿no? Network slicing, todas las capacidades de ajustarnos y adaptarnos a los clientes. ¿Qué produce eso? Bueno, pues que al final no solo los clientes empresariales, los clientes residenciales, todos vamos a poder tener muchísimos más dispositivos, vamos a poder hacer cosas como, por ejemplo, pues hacer la compra en un supermercado desde casa con unas gafas de realidad virtual en la que yo quizá, ahora mismo no es algo que esté disponible todavía, ¿no? Pero que pueda hacer la compra paseando por un supermercado virtual en el que pueda ir eligiendo los elementos que quiero comprar, ¿no? De forma mucho más sensorial, mucho más real, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esa realidad aumentada. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que lleva a dos temas. Primero, el incremento del IoT y del número de dispositivos y yo
voy a ir siempre un poquito por el tema de la seguridad, ¿vale? O sea, las posibilidades que se abren son enormes y eso es algo que es algo interesantísimo, yo creo que es algo fundamental y que nos ofrece, luego lo hablaremos con más detalle también, pero no nos podemos olvidar de dos aspectos que trae esto, ¿no? El aumento del número de dispositivos trae sin duda un aumento de la superficie de ataque y de las amenazas a los que nos vemos expuestos, ¿vale? Y ahí nos tenemos que ocupar tanto los usuarios y clientes finales, de la parte que nos toca, de toda la parte de protección de nuestras infraestructuras, del control del endpoint, del control de y la seguridad de los accesos, los Network Access Control, los accesos radio, toda la parte de denegación de servicios, esos ataques de denegación de servicios específicos, ¿no? más dirigidos a los clientes finales, pero también los service provider. Y de hecho los service provider, todos los carriers ya están trabajando en ello. Nosotros ya estamos trabajando en ello para dotar de seguridad tanto a sus infraestructuras como dar servicios añadidos de seguridad específica para el mundo IoT a los clientes finales, ¿no? Es algo fundamental. Luego lo veremos con temas como Industria 4.0, todo ese tipo de cosas que es fundamental dotar de seguridad. Y luego habrá un tema muy importante que comentabas antes, el Edge Computing. Decía antes Enrique, una de las componentes de esos retardos, de esa latencia, es la distancia. ¿Qué ocurre en 5G? Que el 5G nos lleva y nos impulsa a acercar la computación, acercar el procesamiento lo más posible a los clientes, lo más posible a donde van a recibir, o sea, dar los servicios lo más cerca posible de los clientes que van a recibirlos. Y ahí se abre un mundo apasionante que es todo el mundo del MEC, del Edge Computing, del Mobile Edge Computing, que va a permitir, primero, ofrecer esos servicios de los que estábamos hablando, ofrecerlos con la velocidad y la latencia y el retardo adecuados, pero también ofrecer nuevos servicios, o exponer servicios y aplicaciones web, servicios de protección personalizada, todos estos servicios que hoy en día se llaman de clean pipes, servicios de limpieza de tráfico para clientes y usuarios finales, eso lo vamos a poder dar tan cerca de los clientes que vamos a poder dar servicios absolutamente personalizados, absolutamente focalizados para cada tipología, para cada empresa, para cada usuario, tipología de usuario residencial. Y eso es algo que nos va a permitir, por ejemplo, tener accesos a Internet en local breakout, ¿no? En un MEC podemos dar un local breakout, con lo cual imaginaos las mejoras en los accesos a Internet, en la velocidad, en la experiencia de usuario. Eso sí, siempre considerando que vamos a tener que llevar la seguridad a esos entornos, igual que antes lo hacíamos de forma más agregada, llevar la seguridad a esos entornos, ¿no? Es decir, con virtualización, con soluciones virtuales, con soluciones que sean capaces de escalar y desescalar en función de las necesidades del entorno y de los usuarios. Y eso es un reto apasionante que nosotros estamos cubriendo de la mano, por supuesto, de los grandes vendors, no solo de los service providers, sino de los grandes vendors involucrados en el mundo del 5G, como evidentemente es Samsung y como evidentemente son todos los grandes actores con los que estamos colaborando para que esa realidad llegue lo antes posible. Y derivado de esa facilitación del Internet de las cosas, gracias a la quinta generación de conectividad, también se va a impulsar el despliegue de ese Internet de las cosas de la industria 4.0 que mencionabas, Pablo. ¿En qué consiste, Enrique, y qué oportunidades también se van a derivar de esto? Pues mira, aplicando el tema de Internet de las cosas, que al fin y al cabo es una de las grandes mejoras que tiene también 5G, ¿no? Porque os hagáis una idea, ahora mismo la capacidad que hay en 4G para conectar cosas es en cada kilómetro cuadrado, pensar en un kilómetro cuadrado, podrías tener 10.000 cosas conectadas, ¿vale? Con las capacidades que tiene 4G. Si pensáis en 5G, podrías tener en ese mismo kilómetro cuadrado 1.000.000 de cosas conectadas. Con lo cual, 1.000.000 de cosas conectadas y las redes estarían tranquilas, digámoslo así, ¿vale? Podrían soportarlo. Pues imaginaros la potencia y lo que ocurre eso, ¿no? Si lo llevamos a un entorno industrial, imaginaos una fábrica donde puede ser un kilómetro cuadrado, ¿vale? Una de estas grandes fábricas que pueda tener un kilómetro cuadrado. Antes podías conectar 10.000 cacharros, que en una fábrica no suena tan inverosímil, que necesiten tener 10.000 cosas conectadas. Imaginaros que pueden tener 1.000.000 de cosas conectadas. Quiere decir que no hay ninguna razón para que cada brazo mecánico que controla en la fábrica no esté conectado. No hay ninguna razón para que los AGVs, que son los robocitos estos que se van moviendo por las fábricas, que seguro que habéis visto, ¿vale? Que por cierto los hacen en Burgos, en España, y una de las grandes empresas tecnológicas es ASTI, los hace en España, ¿vale? Tengan la capacidad de conectarse entre ellos y poder darse órdenes unos a otros, ¿no? Es decir, un robot que está moviendo algo, si viene un robot, se para y no lo hace. Si el retardo, como veíamos antes, es rápido, se ha cargado el robot, ¿no? Si el retardo es rápido, paran y todos se paran y no colisionan, ¿no?
Pues para poder hacer eso, ahora mismo se está implementando en redes Wi-Fi, ¿no? Dentro de una fábrica, se están utilizando redes Wi-Fi. Pero ¿qué ocurre? Las redes Wi-Fi no son un espectro regulado, es decir, tú puedes ir con tu móvil y estás compitiendo por ese ancho de banda, estás compitiendo por ese espectro, con lo cual imagínate que una fábrica en la que llega gente y empiezan a fallar las cosas, pues es algo como un poco preocupante, ¿no? Digámoslo así, ¿no? 5G te permite que eso esté regulado y además puedas construir redes dedicadas a las fábricas, que es otra de las características que tiene 5G, una nueva técnica que se llama Network Slicing, que es hacer un filete de red, ¿no? Es decir, una parte solo de la red la voy a dedicar a la fábrica X y esa fábrica tiene capacidad de meter sus comunicaciones críticas. Con lo cual, imaginaos una fábrica donde cada una de las piezas de la fábrica está conectada y cada una de las piezas puede interactuar y hablar una con otra. Es decir, los robots se pueden coordinar para decir, pon tú, pon yo, pon tú, pon yo, ¿no? Y como además no están atadas a un cable, que es lo que ocurre cuando quieres coger esa velocidad ahora con fibra, puedes moverla. Es decir, hoy hago piezas de coches, ahora hago mascarillas, porque se necesitan, ¿no? Una fábrica que se pueda recolocar. Ese es un poco el espíritu, ¿no? Cuando montas una fábrica, montas los lineales y si quieres cambiarlo, tardas un tiempo en cambiarlo. Imaginaos una fábrica que es como un coche, el coche, y además coche autónomo, que puedas dirigir y lo puedas recolocando, ¿no? Esa es una de las grandes líneas de trabajo hacia donde se va, ¿no? Y por otro lado también es otra cosa en tiempo real, ¿no? El tiempo real también te habilita. Imagínate que tú estás viendo un robot, ¿vale? Tú si ves un robot, pues ves hierros, cables, cosas funcionando, pero no ves qué está ocurriendo, no ves que su presión, sus datos están bien o mal, ¿no? Imaginaros que tú quieres abrir un grifo, una válvula de un y no sabes si estás abriendo o cerrando, ¿no? Imaginando como un grifo. Imaginaos un grifo donde no salga el agua. Tú no sabes si estás abriendo mucho o poco, ¿vale? Pues imagínate, es una pieza que es así, ¿no? Si la conectas y tienes información en tiempo real, sabes si estás girando. Imagínate, estoy cambiando el parámetro A, B, regulándolo. ¿Por qué? Porque el robot que está conectado te va dando la información de sus parámetros en tiempo real. Y tú vas viéndolos en una interfase, decir, he subido el parámetro, lo he bajado, ¿no? Parámetros de este tipo los podrías controlar, con lo cual la fábrica se convierte en tiempo real. Puede generar los famosos gemelos digitales que habréis oído hablar, ¿no? Que es, tengo mi fábrica y tengo un gemelo digital, que es algo que está replicando mi fábrica, pero en digital. De manera que si yo quiero hacer una simulación, en vez de cambiar esa valvulita en la máquina real y que explote, pues lo cambio en el gemelo digital y veo que va a explotar. Entonces me evito pues un pequeño detalle importante, ¿no? Al final, el poder tener una fábrica en tiempo real, pues te permite hacer ese tipo de cosas. Y para mí, otra de las cosas más importantes también relacionado con la industria 4.0, que sería ¿os imagináis que dentro de unos años vais a tener equipos frigoríficos, lavadoras que no estén conectadas? A que seguramente no lo imagináis. Cuando fabriquen, el dar conectividad a de hecho, es una de las líneas en las que está trabajando Samsung, ¿no? El hogar conectado. Es decir, no sé si habéis visto en alguna feria que hayáis estado donde estuvimos, pues una casa digitalizada según Samsung, ¿vale? Pues básicamente al final es la tele conectada, la nevera conectada, la tostadora conectada, todo conectado, de manera que tú te programas en tu smartphone Samsung una rutinita, es decir, rutina de levantamiento. Rutina de levantamiento significa que se me pone la tostada, se me baja, el frigorífico hace lo que sea, pongo la lavadora y encima me enciendo la tele, ¿no? Al final, ese tipo de empresas conectadas, pues viene en que en la fábrica, en fabricación, se metan directamente ya la conectividad, la conectividad venga de serie, ¿no? Que al final, pues digamos, no estemos hablando de tarifas de datos como hablamos ahora, sino hablamos de, no sé, vengo con mi tostadora que puede enviar datos y recibirlos, no tengo que comprarle tarifa ni nada, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar bastante un poco la fórmula en la que trabajamos. He visitado, Enrique, vuestro showroom en Samsung de la Casa Conectada y la verdad es que es bastante impresionante y como bien dices, pues será un estándar, ¿no? Igual que ahora cualquier coche tiene sistemas básicos que no imaginamos que no tendrían, pues desde luego la conectividad estará en todos esos dispositivos. Pablo, tu opinión sobre esa industria 4.0. Pues a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Enrique. Creo que al final la industria 4.0 al final lo que nos trae es el abrirse completamente un mundo que era muy cerrado, el mundo industrial, ¿no? Un mundo muy específico, un mundo que estaba muy aislado, abrirse a la conectividad y a las posibilidades, pues eso, de gestión centralizada, de mejoras en la optimización, en el uso, en las capacidades de gestión, de utilización de dispositivos, de gestión desde elementos remotos, ¿no? Es decir, yo puedo tener información sobre
pues cualquier elemento, cualquier fábrica, cualquier lugar de producción, desde cualquier punto, controlarlo, actuar sobre ello, mejorar. Y evidentemente eso vuelve a traer lo que comentábamos al principio, ¿no? Vuelve a traer unos desafíos desde el punto de vista de la seguridad tremendos, ¿no? Y una cosa importante que me gustaría añadir, y creo que es algo fundamental y que debe dar tranquilidad a todos los que estamos aquí y a todos los que están pensando o preguntándose acerca del 5G, es que ya se está trabajando no solo en esos servicios, no solo en la capacidad de dotar de esos servicios a la industria 4.0, sino también en la seguridad asociada a esa industria 4.0, ¿no? La seguridad en las fábricas, en los propios lugares donde se producen las cosas o donde se hacen las cosas, ¿no? Todo ese mundo OT de segmentación, de control de dispositivos, de Zero Trust, pero también en toda la conectividad que, como comentaba Enrique, le damos a ese mundo de Industria 4.0 que nos permite actuar y recibir información en tiempo real de todos esos elementos, ¿no? Eso requiere una seguridad muy importante y se está trabajando, por ejemplo, en soluciones como redes privadas virtuales que nos permiten asignar la seguridad necesaria a cada entorno, tanto en la exposición de esos elementos a Internet, a los accesos remotos, como en la conectividad con otros elementos, con otras fábricas. Incluso nos permite controlar muchas fábricas, muchos lugares de trabajo a la vez, que se puedan ver, ¿no? Esas posibilidades de redes privadas virtuales en las que estamos trabajando los agentes de seguridad, los vendors de seguridad, con todos los actores implicados, lo que nos van a permitir es que toda esa conectividad, que todas esas posibilidades que comentaba Enrique, que estábamos comentando, se den de forma segura, ¿no? Y es algo que yo creo que tiene que dar tranquilidad, ¿no? Todo ese trabajo ya se está haciendo, o sea, estamos dotando todo el trabajo necesario para la parte de servicios, pero también para la seguridad asociada a ellos, ¿no? Y es un tema que al final, lógicamente, los clientes finales tienen que ocuparse de una parte, ¿no? Pero también tienen que delegar toda esa parte en los grandes vendors, en los service providers, en los grandes vendors de networking y que están involucrados en el 5G, y ahí ya se está trabajando para lograr esas soluciones, ¿no? Sin duda hay muchas preguntas, como bien decías, Pablo, acerca de 5G, que por cierto nos pueden trasladar los asistentes las preguntas que les vayan surgiendo y que luego os trasladaremos a vosotros. Luego vamos a hablar de esos riesgos que habrá que tener en cuenta asociados a esa hiperconectividad, que es, por supuesto, la importancia, como bien decías, de esa protección, de la seguridad, también de incluir la seguridad desde el diseño, ¿no? Como hacéis, por ejemplo, vosotros, porque es una cuestión ya de confianza, pero antes de meternos en ello, ¿qué más oportunidades pueden abrirse para las empresas derivadas del despliegue del 5G? Continuamos contigo, Pablo. Pues, a ver, yo creo que hay muchísimas, ¿no? Pero por señalar cosas que me parecen especialmente relevantes y que además creo que cobran una especial relevancia teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo y el momento que hemos vivido, ¿no? Y del que estamos empezando a salir. Creo que el 5G trae una cosa fundamental que es el cerrar esa brecha, ¿no? Que había un poco entre los entornos rurales y los entornos urbanos. Brechas de conectividad, de acceso bueno, pues de acceso a Internet, por resumirlo, ¿no? Hemos experimentado unos meses y seguimos todavía en ello, unos meses muy duros, en los que el teletrabajo, las posibilidades de teletrabajo, la teleeducación han sido algo fundamental. Y si para los que vivimos, por ejemplo, en Madrid o en entornos con conectividades de fibra a los que estamos acostumbrados a tener conectividades de fibra muy buenas, lo hemos pasado mal porque, bueno, el trabajar en casa con los niños, el colegio y todas estas cosas que muchos de los que estamos aquí habremos experimentado ha sido complicado. Imaginaos toda aquella gente que vive en entornos en los que no hay conexiones de fibra todavía adecuadas, en los que no tienen conectividad, en los que no ha habido posibilidades de teletrabajo, ni de teleeducación, ni de ninguna de estas cosas que nosotros hacemos de forma tan natural, ¿no? 5G, entre otras cosas, trae eso, ¿no? Trae velocidades inalámbricas equivalentes o incluso mejores y superiores a las conectividades de fibra. Y eso ofrece la posibilidad de teletrabajo, de nuevos servicios, que las empresas puedan optimizar y mejorar la gestión de sus recursos, la gestión de las personas, de dónde trabajan, de cómo trabajan, que no sea necesario ir a la oficina, salvo que lo sea, que puede serlo en muchas ocasiones, ¿no? La educación a distancia, la posibilidad de estar conectados, de mejorar la educación, creo que eso es uno de los puntos
clave que abre el 5G. Y por otro lado, luego también abre y aquí distinguiría un poco entre las empresas o los clientes finales y los grandes vendors, ¿no? Los service providers. Las empresas y clientes finales tienen acceso, y hemos comentado varios, Enrique ha comentado, por ejemplo, todos los temas del hogar conectado. Eso abre unas nuevas posibilidades de negocio para los clientes, para las empresas, para dar servicios a sus clientes, para extender su mercado, para extender los servicios que les damos. Imaginaos, pues en el hogar conectado yo puedo tener a alguien que me asesore en cómo mejorar las rutinas, esas rutinas de las que hablaba Enrique. Es decir, se abre una panoplia enorme de nuevos servicios, de nuevos negocios, de extensión de mi negocio y de mis posibilidades de negocio al mundo. Eso en el lado de cualquier empresa, pero es que en los service providers les abre un mundo de nuevos servicios para dar a sus clientes, tanto servicios, pues todos estos servicios de los que ya estamos hablando, ¿no? Todos estos servicios de coches conectados, cirugía, etcétera, etcétera, pero también nuevos servicios de seguridad y servicios de seguridad específicos, adaptados a cada grupo, a cada tipología de cliente, ¿no? Como antes comentábamos. Y eso al final, todo eso combinado, yo creo que produce unas capacidades no solo de mejora del negocio, mejora de los servicios, porque no solo es el negocio, es los servicios que prestan también las administraciones públicas, los ayuntamientos, las comunidades, los gobiernos, sino también la posibilidad de extender mi negocio de forma absolutamente mundial y de incrementar y pensar en nuevos negocios que podemos ofrecer a nuestros clientes. Enrique, comentabas antes también todo ese aspecto de análisis en tiempo real, captación de información, automatización robótica, sensores. ¿Qué más aplicaciones deberíamos tener en cuenta? A ver, yo básicamente yo creo que esto también es un paso más en esto que hemos llamado digitalización, ¿no? Porque la digitalización al fin y al cabo es dotar de tecnología. Le podemos añadir la coma tecnología y conectividad, sería, ¿vale? Porque al fin y al cabo la tecnología ya estaba, teníamos un montón de elementos. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay que verlo de otro punto de vista, es decir, vienen conectados esos dispositivos, porque tradicionalmente luego teníamos el problema de tenemos la tecnología y ahora cómo nos conectamos. Ahora ya viene de serie, viene incorporado, ¿no? Al final, pues esos puestos de trabajo que necesitas tener conectividad en casa para que funcionen, pues ya pueden venir conectados. Es decir, si tú tienes un smartphone Samsung S10 con Samsung DeX, que es la capacidad de conectarlo a un dispositivo, a un PC, a una pantalla, poder teletrabajar. Si tú tienes un móvil con 5G, ya tienes incluso retardos para desde cualquier lugar lanzar un entorno virtual de Fortinet y poder trabajar tranquilamente en un entorno virtual sin retardo, ¿no? Al fin y al cabo te habilita ese tipo de cosas de con un solo dispositivo, por ejemplo, un smartphone, un tablet, puedas poder teletrabajar o hacerlo desde cualquier lugar o cualquier momento. Lo que comentábamos antes también de la fábrica conectada y todos los procesos de automatización, ¿vale? También lo ha comentado también Pablo, ¿no? Luego, nuevos modelos de negocio, ¿no? Al final, fijaros, por poner, como soy muy, muy peliculero, Minority Report, seguro que todos recordáis esta película, ¿no? Donde iba Tom Cruise y le iban enseñando publicidad en tiempo real. Eso con 5G es viable. Es decir, te acabo de reconocer, sé que eres Enrique, sé que te gusta el baloncesto, te voy a poner las Air Jordan ahora, que con la serie de Netflix, que sé que estás viendo, es probable que las compres y las encuentres, las Air Jordan originales, ¿vale? Entonces, ¿por qué necesito ver un escaparate que no está personalizado a mí cuando voy a una tienda? Si tú tienes esa información, porque es bastante posible, pues que el Corte Inglés o algún gran retailer tenga esa información, ¿por qué no? Cuando estoy viendo el escaparate, sabe que soy yo y me pones las Air Jordan del 90. ¿Vale? Pues al final ese tipo es un nuevo modelo de negocio, es un nuevo modelo de negocio que un gran retailer en este caso podía plantearse o podía empezar a hacerlo, ¿no? Pero también yo creo que es abrir la mente, ¿no? Es decir, un producto conectado, los productos de Samsung al final, que ya sabéis que podéis comprar una lavadora, un frigorífico conectado, donde el frigorífico cuando vea que no tienes huevos y has planificado en tu agenda, en tu smartphone, que vas a hacer tortilla esta noche, pues a lo mejor te hace un pedido en automático, ¿no? Si así lo has programado. Ese tipo de productos conectados que puedan tomar decisiones en base a tu conocimiento o a esa experiencia multidispositivo que puedas tener, pues son cosas que se pueden ir planteando, ¿no? Obviamente todavía necesitan su tiempo y su recorrido, ¿no? El coche, al final, no sé si habéis visto que ya pues los coches razonablemente modernos ya vienen con, si tenéis un problema, un accidente y lanzan los airbags, llaman directamente, ya vienen con conectividad y no hay cuota, ya viene BMW, lo que ha hecho es
la conectividad forma parte. Ahora lo que tiene que explotar es cómo BMW, cómo Audi, cómo los coches empiezan a sacar provecho al tener un coche conectado en tiempo real. Es decir, que puedas saber que está yendo por una autopista y empiecen a crear modelos publicitarios en base a tu localización de cosas que te pueden generar, ¿no? Al final, si te pones a pensar, yo creo que empiezas a generar en cada una de las industrias nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de gestión también, muy interesante. Es decir, si tú tienes un equipo que está gestionado y te está dando patrones, ¿por qué no avisas a tu cliente, oye, que se te va a romper tu robot industrial? Porque sé que se te va a romper, porque ya tengo inteligencia artificial, tengo millones de datos recogidos de todos los robots similar y sé que cuando empieza este patrón es el patrón que acaba en una incidencia de un día sin producir, ¿no? Pues el mantenimiento predictivo, preventivo, teniendo datos en tiempo real, puedes permitir el crearte modelos en esa línea, ¿no? Como veis, yo creo que aquí la clave, un poco mi mensaje es pensar de otra manera, ¿no? Si en digital pensábamos en tecnología, es pensar en tecnología conectada, quizá, ¿no? Y pensar entre los distintos desarrolladores, empresas, retailers, fabricantes, en qué cosas puede tener sentido que se puedan hacer, ¿no? Cada uno, pues Fortinet tiene claro lo que pueden hacer sus soluciones, Samsung tenemos claro lo que pueden hacer nuestras soluciones, pero los clientes tienen claros cuáles son sus problemas, ¿no? Al final, esos modelos colaborativos de trabajar para ver cómo poder sacar rendimiento, pues es lo que hace, lo que abre 5G y el resto de avances digitales que estamos teniendo en estos últimos años. Y sin duda, Enrique, son muy buenos ejemplos y probablemente la realidad supere a la ficción con muchas otras aplicaciones que ni nos hemos imaginado todavía. Y bueno, como comentábamos antes, nos metemos en el tema de la seguridad. Es un aspecto fundamental, como nos ha comentado Pablo, que hay que tener en cuenta a la hora de implementar cualquier tipo de despliegue, ya sea de 5G, de IoT o lo que sea, ¿no? La seguridad debe encontrarse presente desde el diseño y presente como un consumible más. De hecho, la Unión Europea advertía hace unos meses de que esta nueva generación de redes 5G, bueno, pues se enfrentaba al riesgo de sufrir más ciberataques por esa mayor exposición, como decías, Pablo, de esa superficie de ataque, más posibles puntos de entrada para los atacantes. Y ¿cuál es el panorama que podemos ver en este sentido? Y, por supuesto, fundamental, cómo se puede abordar e impulsar la ciberseguridad, Pablo. Pues es una cuestión muy interesante, además como comentabas, ¿no? Realmente 5G, aparte de traer, bueno, pues todo lo que estamos comentando, ¿no? Todas estas posibilidades y muchas que aún no hemos pensado y que llegarán, como estabais diciendo Enrique y tú, pero trae unos desafíos y unos retos desde el punto de vista de la seguridad extraordinarios, ¿no? Y yo creo que aquí es clave un concepto, lo que denominamos o se suele denominar como security first. Es decir, que al contrario de lo que se ha hecho muchas veces y de lo que muchas veces hemos sufrido, la seguridad, y es algo que se está haciendo y se está teniendo en cuenta en 5G, ¿no? La seguridad se considere desde el principio, se considere como algo integrado y que forma parte de todos los procesos. Es decir, que no consideremos la seguridad como algo que añadimos a posteriori o como algo que sabemos que es necesario pero que ya llegará. No. En lo que se está trabajando y en lo que estamos trabajando muy duro para poder hacerlo realidad es en conceptos como el de DevSecOps. Es decir, hemos hablado hasta ahora mucho de conceptos en los que el desarrollo, la integración, los sistemas se convierten en un todo, ¿no? En un todo en el que al final todo es un programable en el que los grupos de trabajo se interrelacionan y desarrollamos nuevos sistemas, nuevas aplicaciones, nuevas soluciones de forma totalmente integrada. Pero ahí hasta ahora ha faltado la seguridad, es decir, ese concepto de DevOps le añadimos el SEC, el DevSecOps, es decir, que la seguridad sea, como tú comentabas, un consumible más, que la seguridad esté integrada desde el principio, que consideremos una seguridad extremo a extremo, además. Es decir, la seguridad no puede ser una isla en la que metemos un trozo de seguridad aquí, un trozo de seguridad aquí, otro trozo aquí. No, tiene que ser algo absolutamente global, ¿no? Necesitamos una visión global y además esa visión global tiene que ser algo que se considere desde el principio. Es decir, que cada vez que creamos un grupo de trabajo, cada vez que creamos una nueva aplicación, un nuevo servicio, cada vez que nos planteamos dar un nuevo servicio a nuestros clientes o proteger nuestras redes y nuestras infraestructuras, la seguridad esté ahí considerada, ¿no? Y es algo que estamos haciendo. De hecho, en toda la fase de definición de 5G ya estamos trabajando con todos los actores implicados en cómo integrar esa seguridad de forma más óptima.
puede ser con seguridades con soluciones completas, ¿no? Soluciones en las que la seguridad vaya embebida o con soluciones en las que la seguridad vaya aparte, pero ya integrada desde el principio, ¿no? Y con todos esos trabajos de integración, con algo que nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho, que son los Fabric Connectors, que nos permiten integrarnos con soluciones de tercero de forma muy sencilla. Es decir, tenemos que llevar a que la seguridad sea algo sencillo de integrar y que esté considerada desde el inicio. ¿Vale? Eso por un lado, eso sería lo más importante. Y luego, ¿cómo hay que abordarlo? Bueno, a ver, la seguridad es algo que a veces da un poco de respeto, ¿no? Entonces, yo aquí aconsejaría a todas las empresas, a todos los clientes, a todos los usuarios, primero que se fíen de sus proveedores. Pues igual que tenemos que confiar en empresas como Samsung, que ya está pensando en cómo van a ser los terminales, cómo necesitamos que sean esos terminales, cómo es ese hogar conectado, qué seguridad tiene que tener ese hogar conectado, qué capacidades y responsabilidades y funcionalidades tiene que tener, que confíen en todos sus proveedores, como han hecho hasta ahora, es decir, proveedores que ya están desarrollando soluciones de seguridad, que están creando las infraestructuras necesarias para dar los servicios 5G con la seguridad embebida, con los que estamos trabajando. A ver, al final los service providers están trabajando con empresas, pues eso, que tenemos esa experiencia, ese conocimiento, esa capacidad, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. Apoyarnos en quien, lo comentaba antes Enrique, cada uno sabemos lo que podemos hacer, lo que pueden dar nuestras soluciones y al final lo que es fundamental es que todos los que estamos implicados en este camino, ¿no? En este viaje a 5G, trabajemos de forma integrada. No podemos trabajar de forma parcial o de forma individual porque al final eso no va a llevar a las soluciones adecuadas, ¿no? Eso por un lado. Y luego el último consejo, yo creo desde el punto de vista de la seguridad, sería que no nos olvidemos, o sea, que confiemos, como os decía, en nuestros proveedores, tanto para la seguridad como para los servicios, que ya están haciendo ese trabajo, pero también que no se olviden que los responsables de la seguridad en cada una de las empresas no se olviden de la parte que les toca, ¿no? Comentábamos antes, pues toda esa seguridad que atañe más a la parte de los dispositivos, a la detección, al control de los dispositivos, a las soluciones de endpoint, a las soluciones tipo NAC de acceso a la red, de Network Access Control, a complementar las soluciones de denegación de servicio volumétricas que nos ofrecen nuestros proveedores, complementarlas con soluciones específicas para ataques más dirigidos, para ataques a nivel de aplicación, para esos ataques que van, por ejemplo, contra la aplicación web que yo utilizo, para conectarme a mi smartphone o para conectarme desde mi smartphone pues a un servicio, a una solución que estoy dando, a mi casa, a la empresa que yo tengo, las cámaras, todo ese tipo de cosas. Toda esa seguridad hay que confiar en la parte que atañe a los proveedores, pero no olvidarnos de que nosotros, cada uno individualmente como usuarios finales, pero especialmente también como empresas, tenemos una responsabilidad que hay que cubrir. Y en esas soluciones, igual, apoyarnos en las empresas que tienen experiencia, conocimiento y capacidad para desarrollar las soluciones adecuadas. Sin duda, Pablo, esa integración, la seguridad embebida y esa confianza, ¿no? Como decíamos, confianza en los proveedores de tecnología de seguridad y ese trabajo de forma conjunta que sin duda en esta ocasión es más relevante que nunca, ¿no? Hemos hablado de muchos temas y sin duda una de las oportunidades también más esperadas de esta tecnología 5G, como no podía ser de otra forma, pues es ese nuevo mercado de dispositivos, de smartphones en concreto, que se va a abrir y que va a cambiar en muchísimo el panorama actual. Enrique, ¿qué podemos esperar? Pues, a ver, yo creo que al final, como sabéis, Samsung fue la primera compañía que lanzó el primer smartphone a nivel mundial. Tenemos ya una amplia gama de productos. Yo creo que es una de las... somos líderes en 5G en dispositivos, ¿vale? Y curiosamente, pues las cosas en las que la gente está utilizando su smartphone, pues las podemos ver en Corea fundamentalmente, ¿no? Porque Corea del Sur es uno de los países más avanzados, que es un poco la casa matriz de Samsung. Es uno de los países donde Samsung ha hecho un esfuerzo no solo en dispositivos smartphones, sino en equipos de red y demás, de montar la infraestructura. Y ahora mismo, pues gran parte del país está cubierto y hay más de 4,5 millones de personas que tienen dispositivos 5G, ¿vale? Pues es uno de los países donde más penetración está teniendo, ¿no? Y curiosamente, pues las cosas que nos llegan de allí, para qué está utilizando la gente, a nivel particular, ¿vale? Luego en el entorno empresarial yo creo que hemos comentado muchos ejemplos y comentaremos alguno más, pues fundamentalmente lo están utilizando en temas de comunicación, ¿no? Ancho de banda. O sea, si os dais cuenta, el último equipo, el S20, tiene capacidad de 8K.
8K, ahora si tenéis una tele que habéis comprado recientemente es 4K, es 8K, tiene ya una definición que vamos, no sé, si, si te has levantado has dormido mal y tienes algo en el ojo, se te va a notar, ¿vale? Ya tienes una definición casi como si estuviese viendo delante de la persona, ¿no? Entonces, contenidos en 8K pues están siendo bastante populares, ¿no? Porque al final la gente ya tiene la capacidad de ver un vídeo o grabar vídeos en 8K, que dices, joder, grabar un vídeo en 8K significa que tienes una capacidad para poder pues ver todo el detalle, ¿no? O verlo incluso de distintos ángulos, ¿no? En eventos deportivos que no se extrañe que en breve podamos seguir pues la carrera de los Juegos Olímpicos, que al final será el año que viene, pues porque tengan un dispositivo donde vaya viendo la cámara y vaya viendo la visión del usuario, ¿no? Y puedas elegir ver la tele normal o ver en tu smartphone la visión del usuario, ¿no? Cosas de ese tipo ya se están planteando, ¿no? En ese sitio. Música, conciertos, ir a ver un concierto y ver el concierto en tiempo real, ¿no? Sabéis que una de las cosas que tiene es que el concierto no puedan tocar varios a la vez, ¿no? Pero conciertos de gente que toca cada uno en su casa y como el retardo ya no es grande, pues pueden oírse unos a otros y acompasarse, ¿no? Que es una de las cosas interesantes, ¿no? Y otra cosa también muy interesante es el tema del gaming, ¿vale? Que eso también ha tenido una explosión. Es decir, el gaming en red, ¿vale? Yo creo que es una de las cosas que va a despegar. Sabéis que Google está preparándose en tener gaming en red, los videojuegos estos que necesitabas tener una consola potente para poder trabajar, hacerlos en red, ¿no? Porque al final la computación es infinita en la red. Pero si el problema que tienes cuando tienes computación infinita es que, pues desde el dispositivo móvil, o sea, en los juegos de shooting, ¿no? Esto de ir disparando, pues imaginaros que tú tienes el juego corriendo en un servidor, tú disparas, pero al que disparas tiene menos latencia. Pues te mata. Aunque haya disparado tú antes, él te mata, porque, porque Todo el llega antes. servidor se da cuenta de que ha llegado antes, ¿no? Ha llegado antes el otro, ¿no? Pues ese tipo de gaming 5G lo habilita. Y es una de las cosas que estamos viendo en Corea, que la gente está jugando a juegos en red, juegos en, pues yo qué sé, el típico pilla mano, ¿no? Quita la mano y la quita, el típico que hemos jugado todos con nuestros hijos sobrinos, ¿no? Al final, pues eso no puedes jugar si tienes retardo, ¿no? Juegos de ese tipo, pues están ocurriendo. Otra cosa muy curiosa es ídolos, pues locales de allí donde te pones a seguir la coreografía con él, ¿no? Te pones tu smartphone delante, te ponen el servidor donde está un vídeo de alguien que está bailando y tú tienes que seguir sus pasos y luego te da puntuación de cómo has seguido los pasos y se ha sincronizado la coreografía, ¿no? Cosas pues muy curiosas, ¿no? También el tema de realidad aumentada que durante una conversación, en esta conversación que estamos teniendo, yo os pueda poner, pues, decorar vuestras camisas o poneros bigote o cosas de estas en tiempo real, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo divertido, que tú vas haciendo y vas haciendo un juego, cosas en tiempo real, comunicaciones en tiempo real, ¿no? Vídeos 360 que veas el entorno de lo que tengo alrededor, ¿no? Del resto de cosas de ese tipo, ¿no? Interacciones sociales, avatares en tiempo real que te cambian la cara, ¿no? No sé si habéis visto en los smartphones Samsung, puedes poner el avatar y te puedes poner un avatar que mueve tu cara y abre los ojos. O sea, te va reproduciendo. Pues eso llevado a la comunicación. Es decir, yo ahora mismo voy a poner un avatar yo qué sé, de Mickey Mouse, ¿no? Y mi cara se convierte pues en la cara de un ratón y va moviendo mis gestos y va moviendo mi boca en base a mis palabras, ¿no? Ese tipo de comunicaciones pues están teniendo también mucha relevancia, ¿no? Llamadas en realidad aumentada, lo que os decía, ¿no? En temas de educación, pues cursos en tiempo real de manuales, un manual que te hacen en tiempo real, cómo vas trabajando y te vas formando interactuando con el servidor y haciendo cosas en tiempo real, ¿no? Pues si te quieres formar en cosas para coger velocidad, para coger destreza en alguna cosa, pues que puedas ir trabajando en ese sitio, ¿no? Como veis, yo creo que al final estos son un poco digamos, la punta del iceberg de las cosas que se están viendo pues a nivel residencial, ¿no? A nivel particular, ¿no? Creo que esa es una de las cosas interesantes que nos trae. Y luego, por supuesto, temas relacionados con casa, que ya comentábamos antes, ¿no? Es decir, al final, multiexperiencia, el concepto de multiexperiencia, ¿no? Que era una de las cosas que yo, si tengo cosas conectadas en función de lo que haga yo con esas cosas, por poneros un ejemplo absurdo, ¿no? Si yo todos los días a las 10 de la noche abro el frigorífico, me preparo un sándwich, me siento en el sofá y pongo la tele, pues abro el frigorífico, en cuanto el sensor que tenga en el sofá detecte que me he sentado, me enciende la tele, por ejemplo, ¿no? O cosas así que hagan que la experiencia se difunda en varios clientes, ¿no? Que diga algo a mi móvil y que ocurra algo en mi tele, o que ocurra algo en mi lavadora, o que ocurra algo en cosas integradas de ese tipo, pues son cosas que también se están trabajando, ¿no? Sin duda, aplicaciones, si hablamos a nivel de usuario, relacionadas con ese ocio, con nuevas experiencias.
con la comunicación y con otras, pues como estabas comentando ahora, Enrique, que van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y a facilitarnos las cosas, ¿no? Y a día de hoy, a pesar de conocer todas estas características, bueno, pues aún muchos no conocen aplicaciones prácticas que pueden tener, que se están haciendo, ¿no? Por eso es interesante conocer casos de uso de 5G, como decíamos, más allá de la conexión con nuestros smartphones. Pablo, ¿qué casos de uso nos puedes contar? Pues a mí me gustaría traer un caso de uso que es absolutamente real porque ya está montado y en producción, ¿no? En el que nosotros hemos participado desde, lógicamente, desde la vertiente de la seguridad, ¿no? Como la solución de seguridad de ese caso, que es un caso de uso concreto de coche conectado, ¿no? Una solución de coche conectado que se da a nivel internacional, ¿vale? Es una solución que se da en varios países y que lo que permite básicamente es, lo comentaba antes Enrique, ¿no? Yo tengo mi coche, la conectividad en los coches es algo ya, obviamente en los coches antiguos no, pero en los coches modernos es algo que se da, ¿no? Es decir, yo tengo una tarjeta SIM instalada en mi coche, básicamente, que me permite pues, acceder a un montón de servicios. Y esos servicios pueden ser pues, recoger datos de mi coche en tiempo real, que haya un supervisor que vea en tiempo real si yo tengo algún problema con la velocidad, algún problema con algún parámetro, algún problema con alguno de los elementos de mi coche, que me pueda avisar en tiempo real, que me pueda avisar de que pues, tengo que cambiar las pastillas de freno, si yo no me he dado cuenta o de que hay algún tipo de fallo. Luego temas incluso más interesantes todavía, pues como la posibilidad esa de frenar el coche antes de que ocurra algo, es decir, nos da unas posibilidades tremendas. Eso, básicamente, ¿cómo se hace? Pues lo que se hace es que cada coche tiene su tarjeta SIM y esa tarjeta SIM, al final, o bien utilizando redes privadas virtuales o bien utilizando el Evolved Packet Core, el core móvil del operador, llega a una serie de elementos de gestión, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Y aquí es donde entramos nosotros. Bueno, pues para acceder a esos elementos de gestión, para acceder a esas VPNs, a esos centros de servicio, a esos centros de gestión, desde donde se me avisa de si mi coche necesita, por ejemplo, pues cambiar las pastillas de freno, cambiar las luces, si se me ha olvidado la revisión y yo no he hecho caso de los avisos que me da el coche y que me puede dar esos avisos a mí directamente o que me lance un aviso a mi smartphone, por ejemplo. Todo eso requiere una seguridad y esa seguridad tiene que ser específica para cada una de las empresas, para cada uno de los usuarios de esos coches conectados, ¿vale? Si son usuarios finales, si son usuarios residenciales, si son usuarios como podemos ser nosotros, pues será una seguridad concreta. Pero si es una empresa que tiene una flota de coches de alquiler, necesitará unos accesos y una seguridad específica, ¿vale? Eso, ¿cómo se hace? Pues ubicando elementos de seguridad, que nosotros denominamos FortiGate. Esos elementos de seguridad están divididos o compartimentados para que cada entorno, cada empresa tenga su propia seguridad, pueda elegir su propia seguridad, pueda configurar su propia seguridad, ¿vale? Utilizando un APN específico para cada empresa, yo lo que hago es crear un entorno de protección que nosotros denominamos Virtual Domain, pero bueno, eso es poco relevante, pero porque se sepa, ¿no? Y porque entendamos que al final lo que tengo son entornos específicos para cada empresa, para cada entorno de coche conectado. Y eso me permite dotar a la solución de un servicio absolutamente personalizado para cada empresa, pero no solo desde el punto de vista del servicio, sino también de la seguridad que yo le doy a cada uno de los clientes. Y eso es algo que ya está aquí, es decir, eso es algo que ya se está haciendo. Ese caso es un caso de uso real en el que nosotros hemos participado, que está completamente desplegado y en el que un cliente, una empresa con sus coches de alquiler, una empresa que alquila coches, una empresa que los utiliza, puede elegir que todos sus coches estén conectados, puede gestionar todos sus coches, puede saber que en cada momento pues un usuario se ha pasado de los kilómetros que tenía que hacer y por tanto ese coche hay que revisarlo o que hay que cambiarlo o que hay que actualizarlo o lo que sea necesario. Todo en tiempo real y todo absolutamente disponible, ¿no? Y es un caso que quería traer porque al final, como tú comentabas, ¿no? A veces hablamos de cosas que están llegando, a veces hablamos de cosas que sabemos, pero ya están aquí, es decir, ya damos esos servicios, eso es algo que ya está montado y que se puede ofrecer y que los clientes pueden disfrutar y utilizar mejorando, por ejemplo, eso. Ya no tengo que ocuparme de preguntarle a quien está utilizando el coche si su coche tiene algún problema, sino que directamente lo veo y le digo, oye, tienes que traer tu coche al taller tal día porque hay que hacer una actualización o porque hay que cambiar lo que sea o porque te tenemos que dar otro porque ha pasado el tiempo que nosotros estimamos razonable y tenemos que cambiar ese coche, ¿no? Todo eso ya no depende de que el usuario se acuerde o no, sino que lo puedo gestionar y controlar de forma absolutamente centralizada y puedo ofrecer ese servicio a mis clientes de forma personalizada.
Enrique, más casos de uso que podamos mencionar, que como decía Pablo, que no son un futuro, sino que son una realidad ya. Yo, por mencionar algunos, porque sabéis que Red.es lanzó un concurso y hay varias regiones donde están trabajando con un montón de casos de éxito, por destacar algunos de los que están trabajando en esa iniciativa que no hayamos comentado, por ejemplo, el tema de drones, conectar drones de manera que pueda un dron levantarse e ir a hacer algún tipo de salvamento, con ese tipo de cosas son casos prácticos que se están ya probando. Por cambiar de área, el tema de todo de realidad virtual, realidad aumentada, realidad virtual, perdón, sí. La realidad virtual, al final, una de las cosas que es importante es el retardo, ¿no? Porque al final lo que te marea en realidad virtual es cuando miras que no esté la imagen, ¿no? Porque tarda un retardo en recopilar y que el servidor te dé lo que tienes que ver, ¿no? Entonces, en ese tipo de temas de entrenamiento se están trabajando en varias empresas. Por ejemplo, poneros otro ejemplo en otro ámbito, el tema de reportero conectado, ¿no? Al final, que un reportero con un equipo tipo el S20 que tenga 8K pueda estar transmitiendo en 8K en tiempo real yo qué sé, un evento que esté ocurriendo, ¿no? El tema, ya veis que los reporteros ahora están poniendo la voz, ¿no? Ponen el teléfono para llamar en muchos sitios, que ponen un móvil que pone en tiempo real, pues imaginaros que ponen una imagen de alguien que está viéndolo con un vídeo, con un equipo como el S20 que tiene capacidad para subir en 5G y además para estabilizar la imagen y hacer que tengas un vídeo razonablemente profesional pues en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Dentro del mundo de Smart City también se están haciendo muchas iniciativas de tener conectados pues temas de agua, temas de elemento que puedas tomar decisiones de abrir, cerrar compuertas o elementos gracias a que tenemos pues todas esas cosas conectadas y que además en tiempo real tenemos flujos que nos están dando el flujo correcto del agua o de lo que está fluyendo por esas tuberías, ¿no? Yo más o menos hemos ido hablando con un montón, tengo aquí un montón de ellos más, pero yo creo que vamos un poquillo regular de tiempo, con lo cual yo creo que al final mi mensaje es que al final las cosas que se pueden hacer con esta tecnología y con el resto de tecnologías que ya están disponibles sobre dispositivos móviles es algo que en los próximos años veremos y será alucinante. Pues bueno, continuamos y ya para ir finalizando, como bien decías, Enrique, tenemos un par de preguntas de la audiencia que os traslado. Continuamos contigo, Enrique, si te parece, y Pablo, ¿Vale? comentas lo que quieras. Preguntan acerca de las diferentes fases que va a tener el despliegue de 5G, porque efectivamente una primera fase, que es la No Standalone o 5G NSA, pues digamos que no está implementado como tal esas antenas de 5G, sino que se basan en las de 4G y preguntan si se podrán aprovechar todas las oportunidades que estáis mencionando. Sí, al final esto no va a ser algo, digamos, si miráis la experiencia de 4G está como 10 años en el mercado, ¿no? Si fijáis, la primera conexión 4G alcanzabas 100 megabits, si no recuerdo mal, por segundo, y ahora alcanza casi 1 giga, ¿no? La tecnología, su límite es 1 giga, pero no se empezaron a tener el giga en el primer día, ¿no? Ahora sí que vas a centros concretos de Madrid, de las grandes ciudades, y alcanza 700, 800 megabits por segundo. Pero, digamos, la tecnología es evolutiva, va evolucionando, van vendiéndose nuevas tecnologías, va evolucionando. Al final, las redes no se cambian de un día para otro. No tengo una red de 4G y la cambio a 5G, ¿no? Los operadores van haciendo cambios y van adaptándose, ¿no? Con lo cual, al final, lo que iremos viendo es, en los próximos 5 o 6 años, todas estas tecnologías, todos estos casos de uso que hemos ido viendo, pues irán materializando y se irán construyendo. Será un poco, y durante ese periodo, por las empresas irán cambiando el core de la red, ¿no? Del no standalone irán pasando poco a poco, porque al final cambiar una red con tantos puntos de presencia como tienen las redes de los operadores, pues no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Son procesos de años de despliegue, años cambiando tecnologías que se tienen que amortizar, pero al final yo creo que esto es un proceso evolutivo y las primeras ventajas que trae esta tecnología ya las estamos viendo con los ejemplos que comentábamos antes y yo creo que va a ser incremental, se van a ir incrementando cada vez más. A ver, yo estoy ahondando en lo que comentaba Enrique, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que al final es una realidad. Es verdad que obviamente no llega de golpe todo, ¿no? Estamos en proceso, hay muchas cosas hay cosas que incluso se están definiendo a día de hoy, ¿no? Hay cosas que no se han terminado, estándares que no se han terminado de definir, cosas que tenemos que entre todos terminar de definir, terminar de aclarar, terminar de optimizar. Y, evidentemente, la adopción de todas estas infraestructuras y el desplegar estas infraestructuras no es algo trivial y lleva tiempo. Pero sí que podemos empezar a disfrutar de cosas. Hay cosas que ya estamos disfrutando, cosas que se pueden utilizar y cosas que llegarán, ¿no? Y yo creo que es un tema que es importante mentalizarnos de que esto es un proceso, de que tenemos que ir adoptando y disfrutando y aprovechando las ventajas que se nos vayan ofreciendo
y cuanto más lo utilicemos, más se desarrollará también. O sea, al final es algo lógico, cuanto más lo utilicemos, pues más capacidad habrá ya de desarrollarlo, más iniciativas, más actores se incorporarán y podremos disfrutar y acelerar los plazos, ¿no? Que al final, pues lógicamente hay unos plazos, como comentaba Enrique, que tenemos que tener en cuenta, pero ya se puede empezar a disfrutar, no de todo, evidentemente hay cosas que están un poco todavía en el futuro, ¿no? Pero hay cosas que ya se van dando, ¿no? Esto que hablamos de los coches conectados, las smart cities, los drones, los ejemplos que hemos ido hablando son ejemplos reales que ya se están utilizando, que no son todo lo que se puede hacer y lo que se podrá hacer, evidentemente, pero cada vez están más cerca, ¿no? Y cuando incorporemos los nuevos elementos, pues incorporarán nuevas funcionalidades, nuevos servicios, nuevas capacidades, pero ya es algo que es una realidad, que tenemos que verlo como algo que tenemos aquí y que poco a poco iremos pudiendo disfrutar de más servicios, de más capacidades. Como todo gran cambio tecnológico, pues hay que ir paso a paso y además, como decíamos, eso beneficiará también a esa seguridad, ¿verdad, Pablo? Una última pregunta ya a nivel de empresa, ¿no? ¿Cómo será el proceso para adaptar mi arquitectura actual de red, soluciones de virtualización, etcétera, a esa nueva conectividad? ¿Qué pasos debería abordar y cómo planificarlos? No sé quién de los dos quiere comentar. Pues yo aquí me gustaría un poco recopilar o incidir en algo que ya hemos comentado, ¿no? Es fundamental apoyarse en los proveedores, en cada uno, o sea, lo comentábamos antes, cada uno sabemos de nuestras capacidades, sabemos lo que podemos hacer y tenemos que apoyarnos, ¿no? Es decir, las empresas en este camino, en este viaje al 5G, tienen que, pues eso, apoyarse. ¿Quién conoce, quién sabe de dispositivos conectados? Pues empresas como Samsung, ¿no? Samsung sabe de todo eso, de smartphones, de qué es lo que hay que hacer, de casos de uso, pues apoyémonos en ellos, ¿no? De seguridad, ¿quién sabe? Pues empresas como Fortinet, sabemos, tenemos el conocimiento, apoyémonos. Consideremos, yo creo que es algo fundamental, considerar esto como algo global, algo en el que tenemos que estar todos implicados. Las empresas tienen que adoptar este camino, tienen que adaptar sus infraestructuras, no solo sus infraestructuras, también sus procesos. Tenemos que tener una educación mucho más importante todavía en seguridad. Dado que la seguridad es un reto mucho más importante, pues tenemos que tener esa mentalización, ¿no?, sobre la seguridad. Y eso es un tema de infraestructuras, de apoyarse en los proveedores, en las empresas que conocen, de ofrecer mis servicios que yo conozco a los demás, de verlo como un todo integrado, pero también de mentalización, de procesos. Tenemos que cambiarnos por estos procesos, tenemos que cambiar la forma de pensar y saber que vamos a poder hacer cosas que antes no se podían hacer y que eso tiene unas implicaciones tanto desde el punto de vista de la seguridad, de los retos y desafíos, pero también de lo que yo puedo ofrecer y de lo que puedo beneficiarme, ¿no? Y yo creo que son estas dos cosas, ¿no? O estas tres cosas más bien. Verlo como algo integrado, algo global, apoyarme en quienes conocen cada una de las soluciones, pero apoyarme de una forma global y luego cambiar los procesos y la mentalidad para ir adaptándonos a este nuevo mundo que está llegando. Sí, por mi parte, al final yo creo que más que adaptar la arquitectura de red y las soluciones, sería más, sí, las soluciones, las aplicaciones. Es decir, al final yo creo que ahora todos tenemos en mente que cuando diseñas una aplicación tienes que diseñarla con la seguridad, como decía Pablo, es decir, la seguridad por diseño, la seguridad en el origen, ¿no? Esa es una de las cosas que hicimos en Samsung hace varios años al dotar a los dispositivos en fabricación de la plataforma Samsung Knox, que permite que todo lo que esté en el dispositivo esté securizado, porque veíamos que era fundamental que toda la información que los usuarios iban a adaptar en los dispositivos necesitaban estar securizados, y por diseño decidimos empezar a todos nuestros dispositivos que vengan con la seguridad de serie de entrada, ¿no? Pues pensar lo mismo, pero en conectividad. Es decir, pensar en todas tus aplicaciones que van a venir conectadas. O sea, no tienes que diseñar algo que no va a ser conectada. Por poneros un ejemplo, el puesto de trabajo. El puesto de trabajo no lo pienses ligado a un espacio, piénsalo ligado a cualquier momento, es decir, a un puesto conectado. Tu puesto va a estar conectado permanentemente en cualquier lugar. Tu puesto de trabajo puede ser un equipo, como comentaba antes, un smartphone, un tablet, que simplemente se adapta al entorno en el que estás. Si estás en la oficina, lo conectas a una pantalla, a un teclado y trabajas más cómodo. Si estás en movilidad, puedes hacerlo de otra manera, pero que el diseño de estos puestos o de estas aplicaciones o estas soluciones las plantees pensando en movilidad, pensando en que la red va a ser ubicua, va a estar en todos los lados, 5G nos va a permitir alta capacidad, pensad, 20 gigabits por segundo en cualquier lugar, con penetración mucho más fácil para que llegue a zonas rurales, a todos los elementos, con lo cual piensa en que todo va a estar por diseño movilizado, ¿no?
y a partir de ahí, pues sacarle toda la potencia tanto a los dispositivos, tanto a las redes y tanto a los servicios y las aplicaciones que hacen pues partners como Fortinet o con el resto de fabricantes. Sin duda esta movilidad, ese teletrabajo como lo conocemos ahora, que tanto hemos experimentado, va a cambiar y el mundo como lo conocemos, ¿no? Finalizamos aquí, Pablo, Enrique, pero bueno, no sin antes una última frase, última reflexión o conclusión por cada uno de vosotros. Pablo, por favor. Pues yo creo que el resumen sería que estamos inmersos en un viaje apasionante, que es extraordinario darnos cuenta en el viaje en el que estamos, que no nos dé miedo el 5G, que quedan cosas por hacer, pero que estamos preparados, que estamos todos trabajando en que este viaje sea lo mejor posible, lo más seguro posible y que nos aprovechemos, ¿no? Que empecemos a disfrutar y a utilizar todas estas capacidades y todas estas funcionalidades, ¿no? Es un momento apasionante, es un momento sin duda en el que va a cambiar, como tú comentabas, el mundo el mundo tal como lo conocemos, las capacidades que tenemos, pues que lo aprovechemos, que no nos dé miedo y que sepamos que ya se está trabajando y que estamos haciendo muchas cosas para poder disfrutar todos de todas estas nuevas capacidades, servicios y funcionalidades. Desde luego, Enrique, por favor. Yo si tuviese que resumirlo, a la hora de que las empresas trabajen en entorno empresarial, sobre todo fundamentalmente, pensaría en un mundo sin límites. Es decir, elimina los límites, al final la seguridad, empresas como Samsung, Fortinet, te la vamos a proporcionar tanto en dispositivo como en la red, la conectividad va a estar abundante para todos. O sea, quítate los límites que tradicionalmente ha tenido, piensa en sus límites y céntrate en las personas, en qué necesitan, qué necesita tu empresa, qué necesitan los empleados, porque si cada uno tiene lo que necesita para ser más eficiente, la conclusión es que tu empresa irá mejor y serás más productivo y encima, pues, digamos, todos estaremos mucho más felices y contentos en ese sentido, ¿no? Desde luego, pues muchísimas gracias por vuestro análisis, por esos datos tan relevantes para prepararnos ante este camino al 5G. Gracias, Pablo. Gracias, Enrique. Gracias a Gracias, vosotros. Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos han estado siguiendo en directo y a los que nos verán después. Gracias a todos y hasta pronto.